En este espacio podrás encontrar información con sustento científico que rompe paradigmas y promueve una conciencia de salud integral. Conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estreno de El Espacio de Conciencia. Yo soy Yasmín González y estoy muy contenta por tener aquí a un amigo y científico, al doctor Iván Torres. Bienvenido, doctor Iván. Hola, Yas. Hola, gracias por aceptar la invitación. Sé que ahorita como los tengo en suspenso, ¿de qué será de lo que vamos a platicar en esta cápsula? Y la verdad es que hemos preparado algo muy especial. Uno de los objetivos de este espacio es pues hablar de cosas que en algún momento parecen como tabús, como mitos, o cosas difíciles también a veces como de tratar, ¿no? Pero en esta cápsula queremos hablar con ustedes de un tema que nosotros hemos visto que causa muchísima polémica, que es el tema de la ciencia y el tema de la fe. De hecho, es como difícil concebirlos en un mismo como espacio, ¿no? Decimos, bueno, la ciencia se habla aquí y cosas de la fe se habla en otro lugar, ¿no? Y justamente yo quiero empezar esta cápsula pidiéndole al doctor Iván que, para los que no lo han escuchado y no lo conocen, que nos platique un poquito a qué se dedica y que también dentro de eso nos cuente de este primer concepto de la ciencia. ¿Qué es lo que hace la ciencia o cómo podemos entender ciencia? Entonces, adelante, doctor Iván. Muy bien, pues bueno, yo estudié la licenciatura en biología, posteriormente hice el doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. Llevo 20 años trabajando en el Instituto de Nutrición en el área de nutrigenómica. Entonces, pues mi trabajo de tiempo completo es la investigación y por lo tanto la ciencia y el método científico pues es mi herramienta de trabajo de todos los días. Pues a lo largo de estos años he participado en la publicación de más de 30 artículos, la mayoría de ellos artículos originales, investigación que he realizado con mis colegas del instituto y algunos artículos de revisión sobre temas de metabolismo, nutrición, bioquímica y fisiología. Entonces, lo que la utilidad de la ciencia pues es tremenda. La ciencia es lo que permite que al día de hoy conozcamos las enfermedades, como la diferencia entre un virus, una bacteria, una levadura, el desarrollo de antibióticos, el desarrollo de vacunas, por qué se desarrollan las enfermedades, por ejemplo, metabólicas como el síndrome metabólico, la diabetes, y por lo tanto, cómo es posible que podamos, cómo progresa las enfermedades metabólicas y cómo podemos prevenirlas o revertirlas con la alimentación y la actividad física. Entonces, pues la ciencia nos enseña todo esto. Y la ciencia se basa en varios puntos. Número uno, observación. Uno observa un fenómeno o una situación donde yo genero una hipótesis. Número dos, la hipótesis es yo creo que este fenómeno es causado por esta causa o yo puedo resolver o modificar este fenómeno de este modo. Entonces la hipótesis es mi propuesta de cómo es que voy a resolver una pregunta. Luego hago la investigación. La investigación es justamente llevando el método científico donde yo hago diferentes estudios, experimentos, comparaciones y obtengo resultados que analizo
y finalmente obtengo una conclusión, obtengo la conclusión de esta observación y aprendemos entonces cómo es que primero mi observación inicial pudimos encontrar la solución o la causa, dependiendo de qué es lo que quiero saber, la causa o la consecuencia de una situación biológica, y de ahí ver si mi hipótesis fue efectivamente adecuada o no. Y la ciencia entonces nos permite incrementar nuestro conocimiento de nosotros mismos y pues del mundo a nuestro alrededor. Así es, y me gusta esta explicación, doctor Iván, porque yo concuerdo contigo en esta parte de cómo podemos a través de la ciencia, con estos pasos bien definidos, porque no es nada más se me ocurrió X cosa al azar, sino tiene todo un orden, tiene todo un proceso que nos ayuda a llegar a una conclusión sobre hechos, como tú decías, que podemos ver, que podemos comprobar, que en muchas ocasiones se pueden palpar. Bueno, hay cosas como en las células y cosas más pequeñitas que sí no podemos palpar, pero bueno, que están los equipos que permiten llegar a conocer hasta esos lugares como tan chiquitos, ¿no? Y bueno, volviendo a este tema, ¿no? De lo que está sucediendo, ya hablamos acerca de la ciencia. Bueno, el doctor Iván, que está en la ciencia, nos platicó para qué sirve la ciencia y cómo es que él lo ha vivido y cómo es que en su experiencia él ha desarrollado ciencia. Y entonces ahora me gustaría retomar este segundo concepto, ¿no? La fe, porque al parecer siempre lo vemos, y yo pudiera poner como un ejemplo muy visible, podríamos decir que es como el agua y el aceite, ¿verdad? Que no podemos combinarlos. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de mucho conflicto, o bien a veces como hasta de pretexto para excluir, ¿no? Decir la ciencia, o si eres alguien que está en la ciencia, no tienes como el permiso para considerar cosas que tengan que ver con fe. Y más allá, ¿no? No solamente la fe, sino cosas que tengan que ver con Dios. Pero para platicar un poquito más de esto también, me gustaría preguntarte, doctor Iván, desde lo personal, desde lo que tú has vivido, ¿cómo podría ser como un ejemplo que nos ayude para poder entender estos conceptos, o a lo mejor ver por qué hay ese conflicto o de qué manera se puede conciliar basados en la evidencia? Muy bien, muy bien. Este es un tema que a mí me encanta. Y no porque me guste discutir y pelear, porque justamente también hay a veces entrevistas donde ponen a un científico y a alguien, un religioso, y los ponen a pelear. Y no, definitivamente el objetivo no es pelear, no es discutir, tampoco es convencer a nadie. Lo que he aprendido de Dios a lo largo de mi vida es que la Biblia es la palabra de Dios, donde ahí se explica todo lo que Dios quiere que el ser humano sepa. La Biblia no es un libro de texto exhaustivo, donde Dios explica por qué hizo cada cosa y donde Dios explica todos los detalles del origen de la vida. La Biblia es lo que Dios quiere que nosotros sepamos para llevar una vida feliz, una vida completa y una vida satisfactoria. Entonces, aunque la Biblia sí habla de ciencia, la Biblia habla de muchas cuestiones interesantes
de la vida, del universo, de los seres vivos. No es tal cual un libro de texto que se pueda leer como leer el libro de bioquímica. Entonces, sin embargo, una idea equivocada que se tiene es querer comparar la Biblia con un libro de bioquímica o comparar la Biblia con un libro de astronomía. Y no, justamente por esta razón. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, que Él hizo todo y no dice, o sea, no está escrita para que explicando exactamente cómo, sino la Biblia tiene un propósito. ¿Para qué Dios hizo el mundo? ¿Para qué nos hizo? Entonces, yo creo en Dios, creo que la Biblia fue escrita, inspirada por Dios. Obviamente la Biblia fue escrita por una gran cantidad de personas a lo largo de muchos años y con diferentes trasfondos. Unos fueron reyes, otros fueron pescadores, otros fueron personas muy cultas, otras personas que ni siquiera sabían escribir. Pedro tenía que dictarle a Mateo, fue el que escribió pues el libro de Mateo, pues más bien es el Evangelio de Pedro. Pedro se lo dictó a Mateo porque él no sabía leer y escribir, pues era pescador. Pero a la vez está Pablo, un hombre de los más cultos, Saulo de Tarso, de los hombres más cultos, y bueno, el rey Salomón, el hombre más sabio y culto. Entonces, pues, y lo interesante es que la Biblia, aunque está hecho de muchos libros a lo largo de mucho tiempo en la historia y por muchas personas diferentes, tiene un orden y tiene una idea general. Y es interesante ver la Biblia a la luz de la ciencia. Y pues yo, que me dedico a la ciencia, lo que te puedo decir es que yo no veo un punto de discusión o yo no veo por qué, si uno es científico, no puede leer la Biblia o confiar en lo que dice. Es muy interesante que la ciencia y la Biblia pues no se contradicen, porque algo muy importante es que la ciencia va cambiando, la evidencia está, ¿no? Tenemos la evidencia. La ciencia le busca explicaciones a la evidencia, pero todo científico sabemos que las explicaciones van cambiando conforme se obtiene más información y por lo tanto el conocimiento del origen de la vida, por ejemplo, del origen del ser humano, por ejemplo, ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, para mí es muy interesante hacer esta comparación de lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia sobre el origen de la vida y el origen del hombre y lo que muestra la evidencia. Y pues esto es un tema fantástico que a mí me apasiona. Muy bien, pues yo estoy de acuerdo, me gusta cómo lo estás platicando, Iván, porque precisamente el objetivo es esta parte, no queremos como causar el debate y el conflicto, pero ¿quién más, con más autoridad podría estar aquí que alguien que se dedica a la ciencia y alguien que, como ya lo dice, pues también cree en Dios y cree en esta otra parte de la Biblia, de cómo podemos explicarlo a través de la Biblia y sobre todo en este punto importante? Yo por ahí revisaba algunos comentarios, algunos videos y ustedes no saben, pero yo le estaba comentando al doctor Iván, ya lo van a saber,
la persona que estaba en esta charla hablaba justamente y él decía, hay como dos libros a través de los cuales como podemos ver todo, ¿no? Un libro es la Biblia, y como ya nos explicaba el doctor Iván, que habla de ese propósito, habla de un propósito, del por qué, no habla de los cómo. Y entonces el otro libro es la parte de la naturaleza, de la creación, que habla de los cómo, y ese otro libro pues se estudia a través de la ciencia. El primero pues se estudia a través de que le echemos ojo, ¿verdad? Porque también a veces creo que estos conceptos o esta discusión hace que estemos cerrados a poder echarle ojo realmente a esta Biblia y ver que tiene un propósito, que habla de un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, con respecto a este tema también tan fantástico, que para mí también siempre ha sido como tema, ¿no? Siempre lo hemos escuchado. Yo creo que, bueno, a mí me tocó desde como de chica, así cuando ya empieza uno a ver que las ciencias naturales y empiezan las teorías, ¿no? Que el creacionismo, que el Big Bang, que etcétera, etcétera. Y entonces, yo me acuerdo que sí de niña como que me hacía como muchas interrogantes, ¿no? Justamente en este punto, bueno, a lo mejor yo leí la Biblia y leí un Génesis que habla justamente del origen de la creación, pero dejaba esos huecos y cómo fue que pasó esto, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Entonces, me gustaría preguntarte, doctor Iván, si quieres como profundizar un poquito más en estos temas que pues nos llevan a evaluar la evidencia, o sea, cómo está el tema del creacionismo, de la evolución, ¿qué podemos ver de esto? Muy bien. Entonces, antes de empezar, y porque este es un tema maravilloso, porque digo, yo pues en el posgrado estudié libros de biología celular, biología molecular, y por lo tanto pues tengo una idea de cómo funcionan las células. Además, todos los días veo células al microscopio y bueno, estoy fascinado de toda su complejidad. Y también, pues diariamente leo la Biblia y ahí aprendo sobre, pues, lo que Dios nos dice. Y hay partes de la Biblia donde habla justamente del origen de la vida, el origen del hombre. Y entonces, pues para mí es muy interesante. Así que antes de empezar quiero decir dos cosas. Número uno, la ciencia es la mente científica, que es algo que todos podemos y debemos tener. Una mente científica debe tener la capacidad de observar las diferentes posturas y darles el mismo valor y aplicar en las diferentes opciones y posturas o explicaciones el método científico y el uso de la lógica y de la razón. La ciencia se basa en no llegar con una idea preconcebida, sino ver la evidencia y buscar la mejor explicación. Entonces, esto es importante porque un mal científico llega con una idea preconcebida donde dice, esto es así. Entonces voy a hacer mis experimentos para comprobar que esto es así. Y no, el científico llega con una propuesta y dices, yo creo que esto es así. Y cuando haces los estudios y la evidencia, y la evidencia te dice, pues no era así, uno tiene que decir, pues mi hipótesis no estaba correcta. Por ejemplo, COVID-19. Al inicio de la pandemia decían, es un virus que se transmite por superficies, ¿no? La infección es a través de superficies. Con el paso del tiempo, la ciencia dijo, no, es un virus de aire, es un virus que se transmite por el aire. Entonces abran las ventanas. Y olvídense de los tapetes sanitizantes, es un virus de aire. La ciencia cambió nuestro concepto de ver la transmisión del virus. Otra cosa de la ciencia primero dijo, híjole, parece que la hidroxicloroquina funciona, parece que la ivermectina funciona, a darle.
Pero ya cuando la evidencia, es decir, se sumaron un montón de estudios clínicos bien hechos con un gran número de personas, la evidencia dice no nos sirve para nada ni la hidroxicloroquina ni la ivermectina. Tristemente, bueno, al día de hoy muchas personas siguen utilizando para COVID esos dos fármacos que la evidencia científica dice que no funcionan. Entonces, la ciencia se basa en romper paradigmas y por lo tanto, si yo digo, bueno, es que la evolución y no veo las alternativas, me estoy perdiendo de esa visión científica de decir, bueno, vamos a darle la oportunidad a otra posibilidad. Y la segunda es la navaja de Ockham, que es el método cómo es que los científicos vamos buscando y seleccionando las opciones más plausibles. La navaja de Ockham es el principio de la economía o principio de la parsimonia. Guillermo de Ockham en el año 1300, él fue este es un principio metodológico y filosófico donde él dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidad de ser correcta que la compleja. En la ciencia, este principio de la navaja de Ockham se utiliza como regla general para guiarnos en el desarrollo de los modelos teóricos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas sobre el origen de la vida y el origen del ser humano. Inicialmente, por ejemplo, Aristóteles decía que cuando caía un árbol al río se convertía en cocodrilo, y eso era la ciencia en ese entonces, en el 320 AC, y nadie podía burlarse de Aristóteles porque pues todos pensaban lo mismo. Posteriormente Pasteur en 1864 demostró pues que la vida procede de la vida, no se genera de la nada, ¿no? Si pongo queso en un cuarto y cierro la puerta, se hacen ratones, ¿no? Eso se demostró tiempo después, pero la ciencia decía que sí, todos los científicos en ese entonces estaban de acuerdo que el tronco se convierte en cocodrilo y el queso se convierte en ratón. Entonces, la ciencia pues sigue cambiando el modo de pensar. Sin embargo, sí hay una diferencia muy clara entre la Biblia y el concepto actual de la vida y el ser humano. La Biblia, o sea, la evidencia que tenemos hay muchos seres vivos diferentes, desde bacterias, virus, levaduras, peces, aves, insectos, mamíferos y el ser humano. Esa es la evidencia. La evidencia dice que hay un montón de fósiles, cada ser vivo tiene una cantidad tremenda de complejidad, desde la bacteria hasta el ser humano. La evidencia es esa. Las dos posturas son: uno, Dios lo creó, cada ser vivo lo creó, independiente, o sea, al mismo tiempo, todos los seres vivos, cada uno con sus características. Y la ciencia al día de hoy dice que los seres vivos fueron desarrollándose de la materia no viva, empezó a generarse la vida a lo largo de millones de años y apareció primero en la primera célula y luego en los primeros organismos multicelulares y de ahí peces, insectos, aves, mamíferos. Entonces ahí sí hay una diferencia muy grande en lo que la Biblia dice y lo que la ciencia actual dice. Número uno, a mí se me hace muy interesante pues que la ciencia al día de hoy sigue buscando las razones del origen de la vida. Es decir, no es una ley absoluta la evolución. No, sigue siendo una teoría, sigue siendo una propuesta. A tal grado la propuesta sigue estando en el aire que hay muchas personas, científicos, que al no encontrar una explicación del origen de la vida, al día de hoy los científicos están pensando en que el origen de la vida
pudo venir de otro lado, la panspermia. Y es una teoría que actual. Es decir, no hay un modo de reproducir, generar vida en el laboratorio. Es decir, la ciencia, como la que yo hago, se basa en que yo pongo A más B y lo miro al microscopio y sale C. El origen de la vida no es algo que se puede evaluar científicamente, no se puede. Nunca jamás vamos a poder saber qué pasó, porque no podemos, nunca estuvo alguien ahí que nos diga qué pasó, ni vamos a poder representar o reconstruir el origen de la vida. Así que desde ahorita algo importante que debemos saber es que nunca jamás se va a saber, porque la historia pues son eventos que van avanzando y no podemos repetirlos o reproducirlos porque se basa en suposiciones. Entonces, al día de hoy, la ciencia no puede demostrar el origen de la vida porque la materia inerte no se convierte en materia viva, y al día de hoy es un tema de alta prioridad para algunos grupos de investigación, donde se buscan los mecanismos de cómo se generó esta primer célula. Entonces, es importante que lo sepamos, porque a veces damos por hecho, pues sí, la evolución, pero si nosotros le preguntamos a los científicos que al día de hoy están investigando el origen de la vida, ellos dicen, no lo sabemos. Entonces, es interesante que la Biblia dice, Dios hizo los seres vivos, cada uno tal cual. Sonará simplista, pero para fines prácticos, al día de hoy, es la explicación más plausible. ¿Por qué? La célula más sencilla, está hecha de numerosos genes que tienen una secuencia que se tiene que transcribir a RNA y se traduce a proteína a través de un código genético en el cual cada nucleótido en el DNA se convierte en una secuencia de aminoácidos, y esa secuencia de aminoácidos se pliega para formar proteínas funcionales que dan lugar a enzimas, canales y transportadores. Y una célula que no tenga una sola enzima, un canal, un transportador, un factor de transcripción, es inviable. Entonces, si nosotros vemos la complejidad de una bacteria, una levadura, o la complejidad de una ballena, un humano, es absolutamente imposible imaginar que la vida, la complejidad de la vida apareció de la nada, sin ningún proceso inteligente que lo dirige. Entonces, la ciencia no encuentra al día de hoy una evidencia del origen de la vida. Sin embargo, la Biblia lo da por hecho. La Biblia dice en el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Salmo 104:24. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Y el Proverbios 3:19. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Afirmó los cielos con entendimiento. Por ejemplo, una cosa muy, pero muy interesante es el tema del DNA. El tema de la información genética. El DNA es una muy compleja estructura donde la secuencia de bases de nucleótidos se transcribe y se traduce para generar todas las proteínas. Y esto es similar a, por ejemplo, la programación de software, ¿no? Hay gente que estudia toda su vida para el desarrollo de software, para hacer códigos. Y de hecho, hay un tweet de Bill Gates en el 2016 que dice: el DNA es más avanzado que cualquier software creado en cualquier momento.
Es más, hasta está buscando Bill Gates generar, o sea, utilizar el DNA como disco duro. Entonces, las cosas complejas como el lenguaje, pues es algo que es demostración de un conocimiento, de una sabiduría, de una mente inteligente, ¿no? El lenguaje es algo exclusivo de los seres humanos. Podemos hablar, transmitir ideas, porque el ser humano es un ser inteligente e hizo un lenguaje para comunicarse. Pues el DNA es un lenguaje súper complicado y por lo tanto es un poco difícil de creer, porque estamos hablando de creer. Es difícil de creer que el lenguaje más complejo que existe, que es la secuencia de DNA, apareció de la nada. Está bien interesante lo que hasta este punto nos has compartido, Iván. Yo la verdad es que también concuerdo contigo. Yo he tenido la oportunidad, no al nivel que el doctor Iván, pero sí de participar en ciencia. Y es asombroso, como él decía, es asombroso ver cuán complejo y cuán maravilloso es cuando vas adentrándote y conociendo más y más de la célula. Por ejemplo, yo estuve en la cuestión de plantas y va uno viendo y va conociendo más, y realmente en lo personal tampoco yo podría llegar a una conclusión de decir esto fue obra de la casualidad, esto surgió de algo que no estaba vivo, esto no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no, todo tiene tal diseño que es imposible, bueno, para mí, imaginar que haya sido de esta manera. Entonces, de esta manera que planteamos, y bueno, también algo importante a rescatar, como decía el doctor Iván, es que es un asunto, o sea, la ciencia cada vez está, no es estática, ¿sí? O sea, la ciencia sigue buscando respuestas, y como todos, o sea, creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Buscamos respuestas de las cosas que no entendemos, de las cosas que no podemos explicar. Y aquí es donde hay que, pues, tener también, como el doctor Iván decía, esa apertura para analizar, para ponernos en esa mente científica y analizar todo esto para poder llegar a una conclusión. Y bueno, hablando de conclusiones, me gustaría preguntarle al doctor Iván, después de esto que nos ha comentado, de manera muy personal, ¿qué es lo que podemos concluir con base en esta evidencia, con base en lo que estamos platicando de que son modelos tan complejos, o sea, que incluso un empresario súper millonario está diciendo es tan complejo que quiero imitarlo, ¿no? O sea, mis sistemas y mis códigos no me alcanzan para lo que yo quisiera, entonces vamos a ver si se puede imitar, ¿no? Para tener ese código. Pero de manera personal, doctor Iván, ¿cuál sería como tu conclusión? O cómo a través de todo esto que hemos estado viendo, ¿qué es lo que podemos así como invitar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, con todo esto que la verdad ha sido como charla amena, de lo que, pues de este tema, ¿no? De ciencia y fe. Entonces, lo que quisiera que concluyamos en esta charla no es una discusión química de si es posible que el DNA se haya generado de la nada. No es una discusión de bioquímica, de si los aminoácidos solitos pudieron generar el primer ribosoma para poder traducir la primer proteína, sino que quiero que tengamos la oportunidad. Quiero que todos, por favor, tengan la oportunidad de ver la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Dios creó
la vida, creó al mundo, nos creó a nosotros y nos ofrece una vida de paz, una vida de esperanza y una vida de ánimo. Y a veces por discutir sobre la ciencia y decir que es que un científico no puede creer en la Biblia, nos estamos perdiendo de esas bendiciones. Por decir, no, es que la Biblia está llena de mentiras y de cuentos y es fantasía. Por tener ese modo de pensar, nos estamos perdiendo de una gran bendición de escuchar lo que Dios, nuestro Creador, tiene para nosotros. Por ejemplo, hablando de ciencia y la Biblia, hay un montón de científicos que a lo largo de la historia confiaron en la Biblia. Leonardo da Vinci, John Kepler, Francis Bacon, Blaise Pascal, Robert Boyle, Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Michael Faraday, John Dalton, Samuel Morse y Louis Pasteur. Son científicos que confiaron en Dios, que confiaban en la Biblia y que ellos pues no dudaban de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿por qué yo en lo particular como científico, investigador, creo en la palabra de Dios y la leo todos los días? Número uno, porque el libro de bioquímica me enseña cómo funciona la glucólisis, pero el libro de bioquímica no me dice cómo criar a mis hijos. El libro de bioquímica no me dice cómo llevar una relación familiar. El libro de bioquímica o el libro de fisiología no nos dice cómo afrontar una pandemia, la muerte de nuestras personas queridas. La ciencia, los libros de fisiología y bioquímica no nos dice cómo soportar dificultades, y la Biblia sí. Por eso mi invitación es que realmente consideren la Biblia como lo que es la palabra de Dios, que nos ofrece una nueva vida y nos ofrece grandes bendiciones. Por ejemplo, respecto a la pandemia, la Biblia nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbio 27:12. Es decir, seamos cuidadosos, ¿no? La Biblia nos dice, si te dicen ponte el cubrebocas, pues ponte el cubrebocas. Si la vacuna puede prevenir la muerte, pues vacúnate, ¿no? Hay personas que dicen, no, porque es que no me vacuno, porque pues va en contra de Dios. No, las vacunas no van en contra de Dios. Ponerse cubrebocas no significa no confiar en Dios. Hay gente que dice, yo no me pongo cubrebocas porque Dios me cuida, y entonces, pues no. El mismo Dios, en la Biblia dice, otro Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. La Biblia nos llama a ser cuidadosos. La Biblia nos llama a evitar la violencia intrafamiliar. Efesios 5:33, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Nos muestra la actitud que, por ejemplo, nos anima en este tiempo de dificultad económica a no ser egoístas y ver por las necesidades de los demás. Dice, asegúrense que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15. Dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Y lo más importante, nos da fortaleza para soportar las dificultades. Dice Salmo 73:26, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46:1-3. Y para terminar, Efesios, Salmo 28:7-8. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos.
tú, Señor, infundes fuerza a tu pueblo. Yo confío en Dios porque Dios a mí me ha dado paz en las dificultades, me ha dado ánimo cuando estoy triste. He pasado pues cosas muy duras, al igual que todos, y Dios ha sido mi fortaleza, y por esa razón yo me dedico a la ciencia, pero yo amo a Dios. La ciencia no es mi religión, porque a veces eso, la ciencia es mi método de trabajo, es mi trabajo, pero mi fuerza, mi gasolina es la palabra de Dios. Es importante separar las cosas. La ciencia es una herramienta para conocer cosas, pero no debe ser, o no sería muy triste que la ciencia fuera nuestra base de donde buscamos ánimo y esperanza en la vida, porque no lo vamos a encontrar ahí. Así que mi sugerencia para todos es que se acerquen al Dios Todopoderoso que nos envió su Biblia para que lo conozcamos. Él nos da ánimo, nos da paz, Él nos ama y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Ay, buenísimo, doctor Iván. Muchas gracias por esta conclusión. La verdad es que ha sido un gusto tenerte en este programa y estar escuchando, como les decía en un principio, a alguien que está en la ciencia, pero que también ve esta diferencia, que tiene muy clara esta mente científica que le permite distinguir la ciencia para qué es, para qué nos sirve, y de ese modo aplicarla, y que también ha abierto pues su expectativa, su visión a esto que es la Biblia y cómo nos puede ayudar. Y bueno, sobre todo también muchas gracias, doctor Iván, porque nos compartes desde la manera como más personal, cómo es que tú lo has vivido, cómo es que te ha ayudado el conocer que pues tenemos, como yo comentaba hace ratito, estos dos libros, ¿no? O sea, la creación y a través de la ciencia que nos permite saber cómo procesos, esto es súper interesante, cómo evitar enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera. Tiene un montón de aplicación, pero la otra parte que nos habla de ese propósito, y ojalá, yo también la verdad es que los invito a que podamos estar abiertos a considerar esta conclusión de la cual nos ha compartido el doctor Iván, porque la verdad yo creo que también en lo personal yo he experimentado cosas muy buenas y creo que es lo que ha dado sentido a mi vida, como él decía. Pues creo que yo también he pasado por circunstancias difíciles y nunca en los artículos y nunca en nada que estaba haciendo de ciencia y aún en las cosas que puedo leer encontré una respuesta, una esperanza, pues algo que también sea verdad. O sea, he encontrado un montón de cosas, pero nada que pueda ser una verdad que pueda ayudar a mi vida. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Ha sido un gusto tener esta charla. Los invitamos a todos los que pues nos están escuchando, nos están viendo, dependiendo de la plataforma, que pues nos dejen sus comentarios, o bien si tienen alguna pregunta. Igual por aquí les voy a pasar el contacto del doctor Iván, igual si quieren contactarlo para preguntarle, comentarle, no para debatir, pero sí para, si tienen algo que quieren platicar con él, bueno, será un gusto. Y pues les pedimos que si esta cápsula también les sirvió, les fue de interés, pues que la compartan por ahí con las personas que más quieran, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Pues ya, muchísimas gracias por invitarme, gracias por pues esta charla tan chévere. La verdad disfruté mucho este tiempo que platicamos, y pues espero que los que estén escuchando pues le den la oportunidad a Dios de transformar su vida y transformar su corazón. En verdad,
es la mejor decisión que podemos tomar en la vida, tomar a Dios en serio y disfrutar de las bendiciones que Él nos puede dar. Así que, pues, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.